Bueno, vamos a continuar, estimado estudiante. Habíamos dejado el señalamiento en relación al PowerPoint con la imagen de la esfinge tebana. Y en el tríptico Eros, Tánatos, Fisi y Logos. Vamos a tratar de desarrollar este tríptico. Comenzamos con Eros. En Eros hay que hacer una distinción etimológica, porque Eros en la antigüedad se podía escribir de dos maneras. Lo que sería la O, digamos, que en griego puede ser Omicron o Omega. Es decir, el Eros escrito con Omicron es amor, exaltación, alegría, ganas, anhelo. Y el Eros escrito con Omega, que sería como una W nuestra, la Omicron es la O del lenguaje castellano, o sea, Eros, como lo escribirían si lo escuchan. Y el Eros con Omega, que no está escrito de esa manera en la lengua castellana, porque sería ERWOS. Este Ero señalaba en esta distinción etimológica la pasión exaltada, vehemente, deseo arrebatador. Y esto hacía mención en el contexto griego al concepto de ibris. ¿Qué es la ibris? Me voy a permitir compartir un mate con ustedes. ¿Qué es la ibris? La ibris es la pasión desmedida, la desmesura. Y la ibris era castigada en el contexto griego porque era propia de los dioses. Entonces, si un hombre estaba en un estado de ibris, estaba en un estado de pasión exaltada y podía intentar emular a la divinidad. Por lo tanto, la creación de la filosofía viene de alguna manera a interceder ante la ibris, ya que la propuesta de la filosofía, de los filósofos griegos en el contexto griego, donde surge la filosofía occidental, la que nosotros conocemos, la que es base de nuestro pensamiento, desconocemos la filosofía oriental, en verdad, bueno, muchos la desconocen. Yo he indagado bastante en la filosofía oriental. Es otra estructura de pensamiento, es una lógica, digamos, que se acerca a una estructura de lógica holística. En cambio, esta filosofía griega, que fundamenta desde lo que sería en la antigüedad la biblioteca de Alejandría y de ahí, digamos, a Occidente, fundamenta con el recorte que hace sobre todo Platón, comenzando la trilogía Sócrates, luego Platón y luego Aristóteles. Aristóteles, si bien despliega una lógica como estructura del pensamiento, él la pone en tres términos, ¿no? En los principios, en cuanto a juicios de posibilidades verdaderos y falsos, pero también pone una terceridad que es la verosimilitud, algo que es probablemente verdadero o falso. Esta terceridad que Platón, digo que Aristóteles trabaja en la retórica y en la poética, no es tomada, digamos, ¿no? por la academia, es decir, por aquellos que van a fundar la ciencia instrumental luego, en siglos posteriores, ¿no? Porque esa terceridad remite a un tipo de juicio en especial que es como razonamiento, digamos, el razonamiento que habilita ese juicio de lo probablemente verdadero o falso es la abducción, ¿no? La abducción es un juicio por comparación. Ese juicio va a ser precisamente el que va a habilitar al método iniciario, que por eso nos interesa a nosotros recuperar esto que fue perdido, ¿sí? Razonamiento deductivo, porque va a ser base a una ciencia, a una nueva ciencia que va a ser el psicoanálisis, que va a recuperar también lo que fue perdido, que es la verosimilitud, algo que puede ser posiblemente verdadero, posiblemente falso o ambos a la vez, lo cual rompe
la estructura, digamos, ¿no?, binaria, en que tiene que ser o verdadero o falso. Algo puede ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces implica otra forma de pensar, de construir la realidad y de construir el pensamiento. Bueno, fíjense ustedes, hasta dónde nos ha llevado Eros, ¿no? Este Eros. Entonces, esta filosofía griega lo que busca establecer es un justo medio. Ese justo medio, ¿no?, que va a ser un medio racional, es para acotar esta pasión desmedida, para acotar la ibris y que el hombre, digamos, se pueda manejar en un campo racional y no sea, de alguna manera, ligado a lo que antecede y lo que funda, de alguna manera, la filosofía, toda la poética de Homero y Hesíodo, no sea castigado por los dioses. Así que miren qué riesgo corremos, ¿no? No ser castigado por los dioses. Jugando con este tema, digamos, ¿no?, de la divinidad, Jacques Lacan va a señalar de forma irónica de que Dios es inconsciente, una frase, ¿no?, de ironía y de sarcasmo. ¿Por qué? Porque el inconsciente, digamos, no tiene un justo medio. El inconsciente, digamos, se maneja, después vamos a ver en su manejo lógico, por un principio, ¿no?, que es el de placer. Después lo vamos a trabajar. Entonces, nos ha quedado el eros de la O de Ómicron. Un eros ligado a un deseo, a un amor. ¿Mm? Deseo amoroso, si primero va el deseo moviendo el amor. Amor deseante, si va el amor uniendo el deseo, y ambos están juntos. Y si no, por separado. Si hay objetos que uno es de deseo y otro es de amor, ¿no?, dos objetos diferentes, va por separado. Eso hace también a la vida amorosa del sujeto en cuanto a la elección de objeto de deseo y de amor. Puede ser el mismo, puede que no. Esto después hay que pensarlo en la vida existencial, en la clínica, cuando alguien aparece, digamos, planteando sus cuestiones existenciales, ¿no?, sus angustias, sus pesares, sus dudas, sus vacilaciones, sus preguntas, sus interrogantes. Fíjense para qué nos sirve saber esto. Y el concepto que se liga con ese rombo, con ese losange, dirían los franceses, que lo implica, es el concepto de Thanatos, ¿no? Y ahí nosotros tenemos la pulsión en su destino, en el destino del Eros, el concepto de pulsión ya lo vamos a profundizar, y en el destino del Thanatos. El Thanatos es la muerte, ¿no? En la etimología está tomada la muerte como la muerte dirigida a otro, ¿no? Pero el psicoanálisis va a tomar la pulsión de muerte, lo que pulsa en el sujeto a la autodestrucción o a la aniquilación o volver al no movimiento, ¿no?, a lo inerme, a la quietud. Un principio que Freud decía que era una vía imposible, ¿no?, haciendo mención al budismo y al nirvana. ¿Por qué? Porque lo que descubre el príncipe Siddhartha, y hay un escrito muy lindo de Jorge Luis Borges, que lo vamos a trabajar, que es el budismo. Bueno, no sé si lo vamos a trabajar, hay tantas cosas que podríamos trabajar. Pero ese texto del budismo de Jorge Luis Borges, él hace literatura con la poesía. Es un movimiento que hace Borges, transforma la filosofía en literatura. Y esto, y en algunos momentos, narraciones poéticas, lo cual nos favorece mucho, ¿no? Le quita esa formalidad, esa solemnidad, esta cuestión enredada, discursiva, que suele tener la filosofía para, bueno, vacilar y vacilar y vacilar, sino que la hace fluir, le da musicalidad, ¿no? Y esto genera una estética. O sea que la filosofía a veces carece de esa estética, ¿no? De acuerdo a qué pensador. Hay pensadores que sí la poseen, ¿no? Pero no son muchos. Digo con valor de verdad, porque soy profesor de filosofía. Primero estudié filosofía, así que hice el recorrido por los pensadores. No es una apreciación de terceros, los he leído, y obras completas. Entonces, la muerte aparece como homicidio en la etimología.
O sea, el hecho de dirigir esa pulsión a otra. Con el psicoanálisis, le vamos a pensar, digamos, que esa pulsión entonces puede volverse contra el sujeto. Es uno de los destinos, volver contra sí. Entonces ahí tenemos un suicidio. O sea que esta pulsión de muerte se puede ofrecer hacia afuera, puede volver hacia sí. Esa pulsión de muerte no es algo que tenga una connotación negativa. En la teoría no son cuestiones morales de lo bueno y lo malo, sino que son cuestiones instrumentales, es decir, cómo se aplican, qué movimientos generan. Por eso después vamos a ver un tríptico con relación a la estructura general ligada al psicoanálisis que se llama metapsicología, donde este tríptico es lo tópico, lo dinámico y lo económico, cómo se enlazan los tres. Y ahí, digamos, cada concepto tiene que ser validado, como el concepto de pulsión, en relación de este movimiento, lo dinámico, en relación de la economía, digamos, ¿no? Que despierta en el aparato psíquico, la fuerza, ¿no? Que tiene, y en relación de los lugares, ¿no? Relación de los lugares que serían el aparato psíquico, ya sea de la primera o la segunda tópica, aunque después la escuela francesa trabaja o vuelve sobre la primera. Eh, entonces, también significa en su polisemia pena de muerte, dolor o horror de muerte, ¿no? O sea, y ahí dolor de muerte uno puede pensar, digamos, en la angustia, ¿sí? En el miedo pánico, en la angustia también. Y vamos a tener que la angustia es el único, ¿sí? Sentimiento, digamos, ¿sí? La única emoción que no engaña para el psicoanálisis. Engañan las otras, ¿no? Al propio sujeto, ¿eh? No es que el sujeto está escenificando, puede significar, puede teatralizar, digamos, pero estoy planteando de algo de que el sujeto, digamos, es ajeno a sí mismo, ¿no? Entonces, la angustia, digamos, es algo que le puede tomar al sujeto y aunque no conozca el origen, es algo que no engaña porque está dando cuenta de esto, ¿no? De un dolor que puede ser un dolor de muerte, puede ser un duelo, ¿sí? Una pérdida, puede ser un temor, ¿no? Puede ser una escena traumática, el sueño lo manifiesta en la pesadilla. Entonces, lo tenemos a ambos, ¿no? Y bueno, en la mitología griega, hermano de Tánatos es Morfeo, el sueño. El sueño es una pequeña muerte. Entonces la mitología nos dice mucho, tendríamos que ingresar a la mitología y trabajar esta metáfora. Lo dejamos para más adelante, ¿no? Entonces, vamos a pasar al otro concepto, el de physis. Lo más común es darle un solo sentido, una sola significación, y bueno, pero queda más un signo, queda abrochado un sentido. Lo que estamos tratando de hacer es abrirlo. Physis suele ser tomada como naturaleza, pero vamos a leer algo en verdad, porque es un recorte lo que yo puse, porque physis en el diccionario griego tiene una página, y luego en el diccionario griego tiene 2 páginas de significación, así que podemos hacer un tratado con cada uno. No obstante, yo voy a mencionar algunas nada más. Entonces, naturaleza, pero habla de la naturaleza, del modo natural, de la esencia, ¿sí? O sea, la naturaleza de cada uno, es decir, qué es aquello que lo constituye a ese sujeto, que lo hace singular, que lo hace distinto a otro, ¿no? Lo podemos pensar en relación del humano o de lo animal o de la especie que sea, digamos, en la naturaleza en general. Constitución, ¿qué tipo de constitución tiene en su naturaleza? Remite a lo corporal, a la figura, a los rasgos, a la estatura, al porte, al aire, ¿no? A la actitud. También está la naturaleza espiritual. ¿Qué tipo de espíritu? En esto se liga esto de aire, porque Psique como alma, una etimología es espíritu, o soplo, o aliento. O sea, ¿qué soplo lo alienta? ¿No? Para jugar con las palabras. Es decir, ¿qué lo vivifica? Bueno, eso se observa al caminar, se observa, digamos, el aporte que tiene, se observa en los gestos.
como primera impresión en el campo de la mirada y en el campo, digamos, de lo invocante, se observa la palabra, es decir, sus palabras. Sus palabras son su alma. ¿Qué nos dice con sus palabras y qué no nos dice? Por eso hay que tener cuidado con las palabras. Y también remite a las condiciones naturales en cuanto a sangre. El tema de la sangre no es un tema menor. El tema de la sangre es un tema muy importante porque en toda la historia de los diferentes mitos y de los textos clásicos de la literatura, y lo vamos a trabajar con el Fausto de Goethe, en la sangre está el espíritu, ¿sí? Cuando Mefistófeles o Mefisto le pide hacer un sangre, le pide, de alguna manera, le solicita la posibilidad de un pacto para cumplir su deseo, y este es un tema, digamos, de la literatura en general, que es lo que le va a solicitar el Fausto, que ese contrato sea firmado con una gota de sangre, es decir, que esté su alma ahí, ¿no? Ya que esa gota representa el alma. Entonces, la sangre, digamos, es la filiación. Hay una filiación de sangre, ¿no? Hay una filiación que puede tener que ver con lo que es el apellido, digamos, ¿no? Una filiación simbólica. Y hay una filiación que va más en relación de un sentido más de lo real, ¿sí? De la genética. Es otro tipo de afiliación. No es que una sea mejor que la otra, son diferentes y están juntas, o están separadas, o están en conflicto. Así que hay que ser cuidadoso, no hay que instrumentar la lógica binaria, no es que una es verdadera y la otra es falsa, ¿no? Son diferentes y todas pueden ser válidas al mismo tiempo. Traten de pensar de esa manera. También hace referencia al sexo, ¿sí? Al sexo en cuanto a lo biológico, no a las posiciones de la sexuación o la elección de la sexuación, que es otra cosa. A la condición social también, ¿no? Ya que en muchas culturas durante siglos, ¿sí? Esta cuestión de las relaciones sociales, ¿no? Y la estructura social estaba ligada a la sangre. La fuerza también creadora, ¿no? La fuerza de la creación en la fisis, aquello que emerge. Es interesante porque el concepto de lo que emerge en relación a la etimología griega es el mismo concepto de aletheia, que es la verdad en griego. O sea, aletheia es la verdad, es lo que emerge, lo que se da a ver. Por lo tanto, la naturaleza de la verdad es darse a ver, es manifestarse. Y ahí llegamos a un punto de encuentro con el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque en el psicoanálisis lo que son los fenómenos del inconsciente, 5, chiste, lapso, acto fallido, síntoma y sueño, el más importante como vía regia. Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con verdades del inconsciente que se dan a ver, se manifiestan. Y ahí es el campo donde puede trabajar un analista, a diferencia de otro que no tiene un saber hacer con esa verdad que se manifiesta, ni el propio sujeto, porque la desconoce como en su estructura de desconocimiento. El psicoanálisis es una vía posible para que él pueda acceder, cambiar de posición y acceder a su propia verdad. Por eso se dice que el psicoanálisis es un chiste hebreo, ¿no? Porque le cobran al sujeto por algo que ya sabe. Es un saber no sabido, es un saber inconsciente no reconocido por la conciencia. Y todo ese proceso necesita un costo. Es decir, el sujeto tiene un costo para todo ese proceso. Si está en una situación analítica. ¿Lo puede hacer de por sí? Sí, lo puede hacer a través de una posibilidad artística, la creación. Esto no implica que se lo pueda apropiar, pero sí lo puede manifestar. E incluso esto le puede dar un beneficio secundario, ¿no? Y también le da un beneficio del lazo social. Esto lo puede hacer
en el sentido de la estética, de la belleza, o al inverso, en el espanto, ¿no? Bien, entonces, ¿cuántas posibilidades que tiene Físis? La estamos dando por una razón didáctica separada, ¿no? Pero están todas juntas. Tenemos que después enlazar el logos, que viene ahora, digamos, con la física que estuvimos hablando, el eros y el thanatos. Están todos implicados. Entonces, el concepto de logos. Logos como palabra, como dicho, como acerto, como afirmación, ¿no? Como un dicho común, y ahí estaría la doxa, ¿no? O sea, en el logo están implicados también los otros trípticos, la doxa, ese dicho común, la episteme, una palabra con rigor, y la tecné, una instrumentación, ¿no? Eso es logo, o sea, logo los implica. Un proverbio, ¿no? Una máxima, una sentencia, ¿no? Una sentencia, porque hay palabras que son sentencias. Se sentencia a través de una palabra hablada o escrita, ¿no? Es decir, da un destino al sujeto. Puede tener valor de sentencia un nombre, ¿no? Yo recuerdo que Sábato, él mencionaba cómo sentía como sentencia el que la madre le haya puesto, ¿sí?, el nombre de este hermano mayor que nace muerto, es decir, nace la madre, tiene este hijo, muere, al año o 2 años nace lo que sería el escritor que ustedes conocen, y le pone, digamos, como para reparar, como para aliviar su penar, el nombre del que murió. Y él tiene que portar, ¿no?, este destino de la muerte consigo. Y no es un detalle menor, ¿no?, porque toda la estructura melancólica de Sábato, él lo advierte, ¿sí?, muy lúcidamente, que tiene que ver con esta sombra, ¿no?, del hermano muerto. O sea, esta vacilación en no saber si está vivo o está muerto, este doble lugar, digamos, que porta como sentencia el nombre que recibe. Así que puede que muchos de aquellos que están escuchando, digamos, tengan como sentencia, ¿no?, un nombre, ¿no?, un destino que implica esa palabra, que cifra, ¿no?, qué es lo que cifra el nombre. Bueno, etimológicamente lo pueden buscar, es sencillo, pero el apellido es más complejo. ¿Qué es lo que cifra el apellido, ¿no?, esa línea filial entre generaciones, ¿no?, que desciende, ¿no?, que viene transmutando de generación en generación, incluso cambiando a veces de una letra o dos. Esto de los inmigrantes, cuando los anotan, que no saben, al escucharlo no saben cómo escribirlo, le cambian la afiliación con una o dos letras, ¿no? O si son muchas consonantes, apellidos más compuestos, alemanes, rusos. Entonces, el logos, volvemos, ¿no?, también significa todo aquello que se comunica con la palabra. Orden también, mandato, ¿no?, intimidación, o sea, esta cuestión de una palabra que se vuelve de alguna manera ligada a la certeza, ¿no?, ese logos. Y bueno, esto después tiene su costo cuando hace rigor en la ciencia. Y ustedes van a leer un cuento de Borges que se llama así, El rigor de la ciencia, que lo escriben en términos de ironía, ¿no?, de sarcasmo. Y también significa promesa, palabra dada. Esto es interesante, sigo con Borges. Borges decía que el hombre se acerca a la divinidad cuando hace una promesa. Ahora, ¿por qué diría esto? Porque cuando hacemos una promesa, estamos asegurando, verificando, ¿sí?, asertivamente que algo va a suceder. Y por lo tanto, esto nos implica en el manejo del tiempo, como que nosotros, ¿sí?, manejamos el tiempo para que llegara ese momento y que eso suceda. Y no sabemos qué es lo que va a pasar segundos, minutos después de lo que hemos hablado, e incluso qué nos va a pasar a nosotros, y si nosotros vamos a poder sostener eso que prometemos.
pero en la promesa está el anhelo de manejar el tiempo, ¿no? Por eso este señalamiento de Borges, ¿no? La promesa tiene algo de divino, para decírselo en un sentido más estético. La condición, el pretexto, ¿no? O sea, pretexto, ¿no? Anterior al texto. Es decir, puede ser que esté en esto, digamos, de aquello que es proverbial, digamos, ¿no? Que todavía antecede a lo que va a acontecer. Y la palabra también como revelación divina, ¿no? Fíjense ustedes, o sea que el logos acá también nos liga al sagrado, a lo sagrado. Logo como la palabra de la divinidad, como el verbo, incluso la encarnación del verbo. Ahí tenemos toda nuestra cultura judeo-cristiana. Y tenemos el alfabeto hebreo, ya que el alfabeto hebreo, para los hebreos ortodoxos, es un alfabeto otorgado por la divinidad y por lo tanto sagrado. No es una cuestión menor, porque cada palabra, en cada letra, ¿no? Genera un destino. Oráculo también significa logo, ¿sí? Fíjense ustedes que generalmente el logo se lo toma como palabra o razonamiento, digamos, ¿no? Y no se piensa que es un oráculo, que el logo puede ser un oráculo, ¿no? Volvemos a esto, por ejemplo, alguien que lanza una maldición, una dicción, digamos, ligada a un destino posible. Los profetas. En esto los voy a tranquilizar, ¿no? En el contexto sagrado solamente pueden lanzar una maldición el profeta, aquel que está autorizado o ligado, digamos, no otros, no tiene efecto, digamos, ¿no? Más que la intimidación o el temor que puede generar. ¿Por qué tenían tanto temor los reyes, Herodes y Juan el Bautista? ¿Por qué tanto temor Herodes a Juan el Bautista? Porque tenía más poder invocando la palabra Juan que Herodes con todo su reinado. Aunque después, bueno, la que intercede y tiene más poder es Salomé, ¿no? Con su danza. Es otro aspecto eso. Dicho que se propaga, o sea que este rumor, ¿no? Esto de pasillo, tiene otro término más vulgar, se lo pueden imaginar, ¿no? Bueno, eso, más vulgar, que se propaga así, ¿no? Y que ese rumor, eso también tiene un efecto que produce, ¿no? ¿Qué es lo que produce eso? Porque puede que alguien, ante una pasión, celo, envidia, estas pasiones que atormentan a todos los sujetos, genera esta habla, este rumor, ¿no? Y eso va a producir un efecto, porque la intención no es muy buena la intención, ¿no? Cuando se genera esto en relación al destino de otro. Y todos, digamos, comienzan a generar ese destino en cuanto que reproducen. Y cada uno que lo reproduce a su manera lo reinventa, ¿no? Como este juego del teléfono roto. La fama también. La fama, digamos, es una posición, es un animal mitológico, pero tiene algo de bestial, ¿no? Que generalmente devora el propio sujeto. Piensen en los personajes, lo que ha acontecido con su fama, ¿no? Esto es estar en la boca de todos, buscar, digamos, ser el habla de todos. Y el mito. Fíjense a dónde llegamos, a mitos. Logos es mito, mitos es logos. Y la tradición, digamos, de la lógica binaria y de la ciencia positiva señala que son opuestos. O señala que el mito es algo falso. En el hablar popular dice, no, eso es un mito, como diciendo, eso es una falsedad. Y sin embargo, en la etimología nos dice que no, que el mito es una de las formas de decir la verdad. Es más, es la forma privilegiada de decir la verdad, el mito, para que se entere. Pero desde la estructura de la metáfora. O sea que no es para cualquiera. Hay que indagar, digamos, en la estructura de la metáfora, adquirir la estructura de la metáfora y entonces poder interpretar el mito. Si no, queda como un cuento menor, queda, digamos, reducido, incluso
tomado como algo del orden de la falsedad. Pero la falsedad tampoco es falsedad en esta lógica. ¿Por qué? Porque la falsedad, ¿sí? Lo falso es una forma de la verdad. Cuando alguien construye un delirio o construye el rumor, ¿no? Dice una verdad. Ahora bien, dice más la verdad propia que la verdad en relación de otro, pero una verdad dice. Todo delirio, en el caso de una estructura paranoica que está más sistematizado, hay otras estructuras que no están sistematizadas, están, como la esquizofrenia, está dividido, fragmentado. Bueno, en esta que está más organizado, construye una verdad. El problema es que esa verdad no hace lazo social, porque no tiene consistencia, pero dice una verdad. Entonces hay que adentrarse en esa construcción loca, ¿sí? Y descubrir de qué verdad se trata. Pero hay que hacer un trabajo con eso. Bueno, el mito puede ser una construcción loca, ¿sí? Irrisoria, para aquellos que están ajenos a una cultura y de pronto se le presenta esta historia, pero una verdad dice, hay que tenerle respeto y poder introducirse en ella. Bueno, después hay ejercicios, yo puse en ejercicios para fines de año, porque implica manejar los trípticos. Lo que pasa es que eran ejercicios que lo hacíamos a mitad de año, en instancia presencial, apoyado en las imágenes, porque, bueno, tomábamos un autor, William Waterhouse, un romántico inglés de la época de Freud, un poco anterior, 1850, 60, que él trabaja en las imágenes, después si quieren lo buscan, lo googlean y lo buscan. William Waterhouse, Casa de Agua. Van a ver qué belleza, digamos, las pinturas que hace. Y él en la pintura hace metáfora porque recrea el mito, trabaja los mitos y las obras clásicas, ¿no? Y bueno, eso es una vía de acceso a la verdad. Entonces, estamos, digamos, con la etimología de estos trípticos buscando la polisemia, ¿no? El juego de saberes se realiza al analizar y poder distinguir aquellas acepciones que se mantienen en su valor de origen, ¿no? Estamos hacia el origen, es decir, cuando estas palabras dan origen, ¿sí?, a toda una visión, dan origen a la posibilidad de toda una idea. Fíjense en ustedes que ustedes tomando la etimología y recuperando el origen, ¿sí?, es decir, una de las acepciones perdidas, pueden construir una nueva teoría. Les digo que esto es lo que hacen los filósofos en general. Los filósofos en general estudian filología, es decir, estudian el griego y el latín principalmente, otros idiomas también, pero estudian, digamos, ¿no?, el origen de estas palabras en contexto. Y buscan eso perdido, y de lo perdido toman, ¿sí?, y construyen una nueva teoría. La construyen o lo destruyen, digamos, buscan destruir, digamos, una construcción, ¿no?, algo que fue sostenido en el tiempo. También, digamos, hacen eso. Ahí tenemos a Jacques Derrida, que suena parecido a otro Jacques. Entonces, analizar, distinguir las acepciones que se mantienen en su origen, los movimientos que tienen desde su origen, las que fueron olvidadas, las que fueron negadas, las que fueron rechazadas, ¿no?, recuperarlas, las que fueron reprimidas, porque, como dice Thomas Kuhn, la comunidad científica, ¿sí?, se reúne en un grupo de poder que valida y dice, esta teoría es válida, esta teoría es verdadera, esta otra no. ¿Mm? Las que fueron privilegiadas en perspectiva de este decir, digamos, ¿no?, de la comunidad científica y del decir académico a través de los siglos, ¿no?, y que ha sido sostenido como verdadero desde una estructura de poder. Entonces el origen remite a dar un salto en cuanto a la concepción de tiempo y espacio. Un salto en el tiempo y el espacio. Siempre en el origen hay un salto. Y hay una ficción, se necesita ficcionar. Por eso, digamos, el sujeto cuando habla de su historia singular, habla de sus orígenes, de su infancia, ¿no?, como la historia infantil,
hace un salto, ficciona. Porque si el recuerdo tiene este destino de ser recuerdo encubridor, está escondiendo otra cosa, el sujeto necesita recrear, ficcionar. A veces el sujeto confronta algo de su historia que él había escuchado de una manera, le había construido, lo confronta y otro de otra generación le dice, no, pero eso no era así, lo que pasó fue esto, esto y esto, otra cosa, nada que ver con lo que él venía sosteniendo. O alguien desde otra familia o de otro lugar le da referencias, ¿sí? Históricas, simbólicas, que al sujeto lo conmueve, porque no era lo cual él se había sostenido durante muchísimo tiempo, y su subjetividad estaba girando sobre esa construcción. Entonces, una ruptura del tiempo de manera lineal, ¿sí? Y recuperar estos espacios que son espacios psíquicos, ¿no? Eso lo vamos a ver con la metapsicología. Hermenéutica, este concepto, ¿no? Porque generalmente en la epistemología hay dos posibilidades. Uno va trabajando de autor en autor. Ustedes van a ver en la cátedra que tienen cuatrimestral epistemología, van a mencionar diferentes autores, pero también van a diferenciar escuelas. ¿Qué tiene que ver con esto de las escuelas? Bueno, en vez de ir uno por uno, se agrupa en una estructura una serie de autores. Y dice, bueno, esta escuela es hermenéutica, es decir, son autores ligados más a la interpretación. Esta otra escuela, ¿sí? Es una escuela, digamos, ligada a lo explicativo. Son autores, ¿sí?, que tienen otra lógica, ¿no?, de explicación. Entonces, los explicativos estarían ligados a lo que es la ciencia positiva, la escuela de Carnap, cuando surge la epistemología hacia el siglo XX, todo el positivismo lógico y lo que viene posterior, el racionalismo crítico luego con Popper, Karl Popper. Y ahí dentro de ese racionalismo crítico hay diferentes posiciones que ya lo vamos a indagar. La cuestión es que una sin la otra no pueden estar, entonces esto reproduce la estructura binaria, porque yo ya les dije que en la hermenéutica tiene en su etimología tres significados. Hermenéutica como traducir, ¿sí? Hermenéutica como explicar y hermenéutica como interpretar. Es decir, son las tres cosas. Es decir, yo no puedo interpretar sin explicar y a la vez sin traducir, porque yo estoy traduciendo porque le estoy pasando de una forma de pensar a otra. Esto es para el psicoanálisis cuando tomemos un sueño, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, pero puede ser algo de la naturaleza, de un estudio científico también. Traducirlo a un lenguaje matemático. Entonces, cada teoría puede ser leída a partir del significante que privilegia, ¿no?, cómo lo organiza, qué transmite, cómo saber, y lo que deja fuera. También lo que deja fuera. ¿Cuál es el principio que ordena y subvierte a los otros? Por ejemplo, si vamos al otro tríptico, Eros, Tánatos, Physis y Logo, ¿no? ¿Cómo entiende cada principio? Por ejemplo, la teoría de Piaget, la teoría de la inteligencia, ¿no?, la teoría genética. Ambos definen en su nominación. Logos es inteligencia, pero es inteligencia racional. Logos también es genética, pero es la genética en el sentido del desarrollo biológico del cuerpo. Y ese desarrollo de la inteligencia está adecuado al desarrollo biológico del cuerpo. Y ahí las etapas, ¿no?, en una línea evolutiva, darwiniana. Entonces, es un logo lo que privilegia. No hace un abordaje del Eros, ni del Tánatos, ¿no? Es un logo el que privilegia. En una fisis, en una forma de pensar de la fisis, de abordar la fisis. No es la fisis como naturaleza espiritual, ¿no?, sino como naturaleza biológica. Bueno, eso se puede hacer con cada teoría. ¿Sí? Tratar de pensar este tríptico, les doy uno, pero se pueden pensar los 5 que trabajamos. Otro ejercicio por el fin de año. Bueno, Erlon Sanch.
es decir, este rombo, este diamante, implica un nexo, implica, yo ya se lo menciono porque ustedes no van a trabajar después con la escuela francesa, pero bueno, ya que entienden de qué se trata ese dibujo, ¿no? Una inclusión y una exclusión, uno en el otro, remite a la estimidad, que es un neologismo de Jacques Lacan, es decir, la estimidad es la unión de lo interno y lo externo, ¿no? Él tiene una figura topológica que, bueno, que después vamos a señalar que es la banda de Moebius, ese 8, ¿vieron? Ese canal infinito, que es un 8 acostado, digamos, pero que a la vez que ingresa, ¿sí? Alguien ingresa, pero sale por los bordes. Entonces, la lógica binaria diría, no, lo interno de un lado, lo externo del otro. Y acá están juntos, están los dos juntos. Y entonces, para nombrar que están los dos juntos, se utiliza ese neologismo de estimidad, lo externo en lo interno, y lo interno en lo externo. Estas relaciones, ¿no? De envolvimiento, desenvolvimiento, conjunción, disyunción. Poner en diálogo, tía es entre. O sea, el logos se pone entre uno y otro. Diálogo entre la ciencia, el arte y la literatura, ¿no? Un poco el trabajo de la cátedra de este año. Poner en diálogo la ciencia, el arte y la literatura. Bueno, los cinco trípticos. Los cinco trípticos tenemos entonces. Eros, Tánatos, Física y Logo, que hemos hecho mención. Episteme, doxa y tecné. Etimología, gramática y mitología, que hemos hecho mención. Hermenéutica, heurística y exégesis, que ya vamos a dar otra vueltita. Sujeto, objeto y método, ¿no? Todos son muy importantes. Todos después se enlazan entre sí. Lo estamos viendo por una cuestión didáctica separada, ¿no? Diferenciados y pautados y divididos, porque enlazarlo a todo, digamos, generaría una alusión de no se entiende, profesor. Explíquelo de nuevo. Entonces, vamos a este que nos queda, uno de los que nos queda. Doxa, episteme y tecné. Este, digamos, como cuando se habla de epistemología, está presente, ¿no? Primero ahí. La doxa, ustedes van a encontrar que en otras versiones, digamos, de maneras tradicionales de entender la epistemología, usan la lógica binaria y dicen, bueno, la doxa se opone a la episteme. La doxa es un conocimiento vulgar o común y la episteme es un conocimiento de rigor o científico. Y tercero está como ahí, digamos, a un costado, no relacionada tampoco la tecné como la técnica, ¿no? Nosotros lo enlazamos a los tres porque una no puede ser sin la otra. Doxa, opinión, manera de ver. Es decir, la manera de ver, es decir, lo existencial. Es decir, en el psicoanálisis, la doxa de la vida cotidiana, es decir, lo existencial. Quien va, digamos, a interrogarse, apela a la episteme de ese sujeto supuesto saber que lo va a acompañar, digamos, en esta indagación, pero habla de su vida, habla de él, digamos, de su experiencia. También es una idea, y la idea se liga a episteme, porque la idea es la que produce un movimiento. Hay ideas que han movido el mundo, que han creado otro mundo, digamos. El efecto que ha tenido una idea. La idea, digamos, puede tener una fuerza avasalladora, incluso destructora. Fíjense ustedes, digamos, lo que es la deconstrucción, esta idea que genera Jacques Derrida. Genera una idea, digamos, que tiene este movimiento sobre los dos pilares de la subjetividad, la sexualidad y el lenguaje. El parecer, la creencia, ¿sí? No es un dato menor la creencia. ¿Por qué? Porque aquel sujeto que está sostenido en la creencia, ¿sí? Tiene un criterio de verdad y tiene una forma, digamos, de posicionarse en relación al mundo. Freud, en un texto que se llama Totem y Tabú, que tal vez lo leen más adelante, o si lo tendrían que leer para Historia de la Cultura y Mitología, él señala, digamos, que hay tres formas de pensar. Una, como estructuras lógicas. Una es el animismo mágico,
que esto se liga, él lo liga a lo infantil y lo va a ligar también a estos pueblos originarios. El animismo mágico. Luego, digamos, la religión, dice, y luego la ciencia. Y de las tres, ¿cuál es la más completa? No es la ciencia, es el animismo mágico. ¿Por qué? Porque le permite al sujeto liberarse, digamos, de la angustia. Le da la posibilidad en su construcción de un cierto saber acerca de la sexualidad y de la muerte. Estos dos significantes de lo real que va a trabajar el psicoanálisis francés. Es decir, todo sujeto se va a posicionar en relación de cómo se constituye en su sexuación y cómo dialoga en la vida en relación a la muerte. Bueno, en las cosmovisiones y en los mitos hay una historia ejemplar, es decir, algo se le da al sujeto para que él siga, y en eso que sigue, digamos, hay un saber de ambas, hay una verdad de ambas, ¿no? Esto, digamos, si el sujeto no tiene nada de esto, el sujeto, digamos, está desolado, está devastado, ¿sí? Es un sujeto, digamos, que está en un estado precario, porque no tiene posibilidad de constituir algo propio en una generación, él desde sí mismo. Por eso es tan importante la herencia, la transmisión, lo que se hereda, lo que una cultura le cede a aquellos que van a ingresar desde el interior de la cultura, en continuidad generativa, de generación en generación. El concepto de religión, digamos, también lo vemos desde la etimología, de religare, o sea, la religión une, ¿sí? Religa. Tenemos que interrogarla porque lo religioso no es lo mismo que lo sagrado, tenemos que ver las diferencias de uno y el otro, ligarlo al poder, ligarlo a lo político, a lo instrumental, bueno, estamos haciendo puntuaciones, pero después todo se vuelve complejo, ¿no? Entonces, es el concepto, ¿no? La doxa, la fama, la reputación, es decir, lo que el sujeto ha construido de sí mismo, lo que él cree que es, ¿no? Eh, también el esplendor, la majestad, o sea que esa banalidad de la soberbia, de esa representación de un sujeto tomado por el poder, Napoleón, es una locura, pero bueno, él está instalado en ese lugar. El poder genera esta cuestión delirante, ¿no? En cuanto que el sujeto se construye una imagen de sí en relación del dominio de otros, ¿no? En todos los planos del poder, ¿eh? En todos los planos. La episteme, bueno, vamos a separarlo para distinguirlo. Episteme, etimológicamente, inteligencia, ¿no? Es un tipo de inteligencia. Conocimiento, noción, ¿no? También, o sea, incluye, al decir noción, incluye a la doxa. Por eso se incluyen uno a otro de la misma etimología. Es un saber y es una ciencia, es un saber hacer y ahí incluye a la técnica. Porque dice pericia, es un saber con pericia, con destreza, y ahí, digamos, incluye a la técnica en el método. El método iniciario, digamos, que es el método que trabaja el psicoanálisis, es un saber hacer con pericia en relación a la doxa, y que se transforma en doxa también, porque una vez que uno instrumenta el método, ¿sí? Le es de su vida cotidiana. La tecné, arte bella, ¿sí? La tecné, digamos, es lo creativo, ¿eh? No es el técnico, porque la palabra tecné se derivó a técnica en un sentido menor, no el técnico como usted, secundario, esa carrera intermedia, digamos, a una, digamos, una licenciatura o lo que sea, ¿no? El técnico. Sino que la tecné, en su etimología, es una ciencia, es un saber, es un oficio, y es una creación, digamos, tiene una singularidad, es una industria, ¿no? Una profesión, una habilidad, implica astucia, ¿no? Implica, digamos, que el sujeto ponga en juego esto de la hermenéutica, de la heurística, que es la creación, maquinación, ¿no? En cuanto a planeación, en cuanto a una lógica de táctica y estrategia, intriga, medio, expediente, modo, manera, ¿no? Manera de lograr algo, método. Y también obra de arte, ¿sí?
Entonces, si lo ligamos al psicoanálisis, el psicoanálisis implica una técnica. En la época de Jean Lacan, que había tantos psicoanalistas en esta Francia, que luego nosotros heredamos de alguna manera toda esa influencia, tantos había, que él se animó a decir, hay tantos psicoanalistas como dedos de una mano, decía, jugando con la ironía, el maestro del sarcasmo. Es decir, en este sentido, digamos, ¿no? ¿Quién puede ejercer ese saber con arte? ¿No? Eso depende de la singularidad de cada uno, no se los va a dar la academia. La academia le va a dar ciertas herramientas, pero después es como la escritura. Se logra un estilo de escritura con la escritura, digamos, pero eso se lo tienen que ganar. Entonces, la episteme en la doxa en la episteme y ambas en la técnica. Con solo revisar la palabra episteme, entonces encontramos que una de sus nociones es noción, lo que yo le decía, por lo que puede decirse que contiene a doxa en su significación de manera de ver o representación. A la vez nos indica el camino, la pericia que hay que lograr, la destreza que hay que adquirir, ¿no? Piensen en la música, por ejemplo, con un instrumento. Entonces, nosotros planteamos 3 hilos etimológicos, los cuales tejen una generosa red de saber, los que permiten superar la partición o exclusión de uno de los términos, ¿no? Uno en relación a otro. En el proceder metodológico que postula el psicoanálisis, este logra el carácter de ciencia aplicada, ¿no? Ciencia aplicada, ciencia instrumentada, al ocuparse de la curiosa tarea de descubrir la química del inconsciente, estoy jugando con las palabras, ¿no? Con palabras que serían, digamos, insustanciales al ser opuestas, porque química se supone algo más material e inconsciente algo más inmaterial. La química del inconsciente en la corporidad del alma, ¿no? Otro juego. Desde la física de las palabras, ¿no? Teniendo por instrumento la energía de un soplo. La guía lo guía un postulado paradójico casi un oxímoron. Es el saber acerca de lo incognoscible. El saber acerca de lo incognoscible. Nombrar lo que no tiene representación. Esto que no tiene representación simbólica ni imaginaria, ¿no? Volvemos a lo que nos anuda, la sexualidad y la muerte. Sexualidad, vida y muerte, ¿no? Porque se nos va la vida, digamos, en ese intento. Y así llegamos a este punto que acá creo que voy a interrumpir en este momento para no hacerlo tan extenso y no agobiarlo a ustedes. Dice, ¿dónde ubicamos la metapsicología? O sea, meta, lo que está más allá de la psicología. Y ahí está hablando de la psicología de su tiempo, Freud, ¿no? Estoy haciendo mención directamente al psicoanálisis. La metapsicología, digamos, es como el alma del psicoanálisis, ¿no? Y ahí tenemos un tríptico en esta metapsicología. Psiquis, su esencia es una naturaleza inacible, ¿no? Es esa energía hecha fenómeno que se expande y nadie sabe bien qué es, pero sí que es. Y ahí, esto de la palabra que estuvimos hablando, la voz, el aliento. Entidad inacible, causa de ser, sustentable en el fenómeno psíquico, manifiesto en el acontecimiento que produce la palabra, que produce el pensamiento, en su decir. La tópica habla de los espacios, ¿no? Los espacios, señalados por la excitación. Ahí tenemos la zona erógena como primera construcción, y esto lo van a ver ustedes en Psicología del Desarrollo. Eros y tánatos recorriendo y marcando los lugares, ¿no? Tópica, los topos, ¿no? La geografía corporal, que se transforma en geografía psíquica, en topografía. Fronteras, ¿no? Umbrales, sellando, abriendo los pliegues, ¿no? En su palpitar. Y en el cuerpo, ¿no? Que se erogeniza, ¿no? Eros, que la madre, ¿no? En su función primera, va construyendo ese cuerpo, si el sujeto tiene esa posibilidad, ¿no? Porque puede no tenerla.
y tiene otro destino. Estas zonas erógenas, ¿no? Esa fuerza que se va a comenzar a desplegar de la pulsión que genera la dinámica. Fuerzas que se concentran, que se desplazan, ¿no? Energía que se acumula, economía, ¿no? Que se acumula y que puede volverse en contra del propio sujeto. Energía, digamos, que irrumpe de manera violenta, trauma, ¿no? Y que también afectan al sujeto y que quedan ahí cristalizadas y producen un efecto sobre el cuerpo. Ese quantum de afecto en las representaciones que se pueden transportar o no se pueden transportar. Entonces, este tríptico de la metapsicología, que nos permite entender toda la teoría, ¿no?, en relación al psicoanálisis: tópica, dinámica y economía, teoría freudiana. Bueno, creo que nos va a faltar otro teórico para el marco teórico. Ahora voy a tratar de salir.